desde hace muchísimos años con el programa La Clave Balbín. Allí descubrí a mi primer profesor de Derecho, de Filosofía, de Historia, de Política. Y después, además, en mis años de universidad no encontré a nadie tan profundo como usted a la hora de explicar, digamos, las motivaciones morales y las motivaciones políticas y las motivaciones de interpretación del derecho que he encontrado en sus libros y en sus programas de radio. De todas maneras, yo tengo que decirle que la libertad, el descubrimiento que usted hace de la libertad colectiva es un tema excepcional, es fantástico que usted haya reparado en ese concepto, pero yo quisiera, ya que es el núcleo de su pensamiento, la libertad colectiva, yo quisiera hacer algunas reflexiones que nos relacionan el concepto de libertad colectiva que nace en Estados Unidos cuando los Hamilton y los Madison inventan lo que inventan, con nuestra situación histórica. España, en el año 39, cuando termina la guerra civil, el caudillo Franco, el general Franco, al mando de las tropas rebeldes en Burgos, funda un estado de nueva planta. Y yo pienso que ese señor, cuando se siente vencedor, cuando entra en las ciudades como Toledo, como Madrid, como cualquier ciudad española importante, y no digamos en Barcelona, es aclamado por la mayoría del pueblo, por casi la totalidad del pueblo. Este señor tiene un respaldo absolutamente mayoritario y funda un Estado desde la libertad colectiva que le atribuyen la mayoría de los españoles que se manifiestan al grito de Franco. ¿Es eso? La pregunta es eso libertad colectiva? Se lo digo porque yo sé que eso es una aberración lo que estoy diciendo, pero realmente si se fija usted en la realidad actual de la España actual, si se fija, yo cuando expreso las ideas y los criterios que usted nos ha introducido a los seguidores del MCRC, verdaderamente me encuentro con una legión de fascistoides. España, la hegemonía española es fascistoide. Hay una mayoría de pensamiento de derecha y de ultraderecha que es brutal. No, ellos todos piensan que esto es una democracia. Todos piensan que aquí hay separación de poderes. Todos piensan que aquí hay una representación. No entienden que los parlamentarios o los diputados actuales no nos representan, no lo entienden. Consideran que los equivocados somos nosotros. Sí, hay un pequeño grupo de 10, 15.000, 20.000 seguidores de su teoría, pero el resto de los españoles todos piensan que hay una democracia lo suficientemente, como dice la Constitución, avanzada. Antes era orgánica, ahora es avanzada. Yo, francamente, la pregunta es, ¿usted cree que todo esto que estamos viendo, la corrupción, la mentira, la ausencia de democracia, la ausencia de separación de poderes, la ausencia de representación, todo está fundado en el hecho de que existió una libertad colectiva lo suficientemente mayoritaria? Fue una fracción de la sociedad española, pero muy mayoritaria, la que está convencida de que desde que después de la guerra civil hubo una libertad colectiva suficiente para fundar un Estado nuevo. Y por lo tanto podemos decir que Hamilton y Madison se quedaron pequeños al lado de Franco.
Gracias y larga vida para usted. Me hace reír. Franco era un militar muy poco culto, no ganó la guerra, tenía una experiencia africana y es un hombre no despreciable puesto que ganó una guerra. Primer punto, para que haya libertad política colectiva, la primera condición que necesita es que sea colectiva. Si no es colectiva, ya no es libertad política, será libertad individual, pero no colectiva. Franco gana una guerra civil, por tanto la mitad de los españoles está derrotado y no tiene libertad. En el mejor de los casos, la mitad de los españoles no pertenecen al bando vencedor. Y Franco no funda ningún nuevo Estado. Lo que hace Franco es que se apodera del Estado y, según las doctrinas falangistas de Ramiro Ledesma Ramos, conquistan el Estado, pero no la falange, los vencedores. Ahí señala la enorme diferencia entre Lincoln y Franco. Mientras que Lincoln, vencedor en una guerra civil, donde existía antes de la guerra civil, existía libertad colectiva, vence en una guerra civil y naturalmente se vuelve a basar en lo que había antes de la guerra civil, que es la libertad política colectiva, para dictar leyes y gobernar para todos la nación de Estados Unidos, para el sur y para el norte, y su política de pacificación, de superación de la guerra civil, porque vuelve a aplicar las normas constitucionales de los Estados Unidos de América, que son anteriores a la guerra civil. Y al aplicar la Constitución, renueva el patriotismo y integra el sur y el norte en una sola nación. Eso está indiscutible. ¿Qué hace Franco? ¿Es que acaso en la libertad política colectiva existía antes de la guerra civil? No hubiera habido guerra civil. En España no existía libertad política colectiva, ni siquiera la libertad individual era respetada. Es por el desorden absoluto y la anarquía, la criminalidad, la falta de respeto a la convivencia social la que determina el levantamiento de una parte del ejército, el fracaso de su levantamiento, que era un golpe de estado militar, y su conversión de ese fracasado golpe militar, en guerra civil. Franco no puede hacer como Lincoln, no puede volver a la Constitución de la República, porque la Constitución de la República, en su artículo primero dice, en la Segunda República, de la del año 31, dice que España se constituye como una nación de trabajadores, de tal manera que el que no es trabajador no pertenece a la nación. Vaya libertad colectiva, solamente para los trabajadores. Bueno, pensé que no había libertad política colectiva en la República. Ese fue su fracaso. Por eso hubo guerra civil, porque la República no supo integrar a todos los españoles. Fue la revancha contra la monarquía. No hubo un solo estadista de categoría en la Segunda República, ni un solo pensador que merezca pasar a la historia con letras mayúsculas. Ninguno. Por eso la guerra civil está justificada. No se trata de una maniobra de Franco de alargar una guerra civil para que la dictadura continúe mucho tiempo. Es mucho más profundo. Es que no había libertad colectiva con la República. Y por tanto ahí había una lucha de intereses y de ideologías mundiales. Apoyando la República, ¿quién? ¿Quién armaba a Franco? ¿Quién armaba la República? ¿El pacto de no intervención? ¿La Unión Soviética de Stalin? ¿Hitler y Italia? Mi amigo Pedro San Rodríguez, el que armó y metió a Italia en la guerra civil española. Sí, Pedro San Rodríguez. Él me contó todos los trajimanejes
que hizo para el apoyo de Mussolini, y luego es que el Guernica no indica la naturaleza de aquella guerra civil. ¿Cómo va a salir un Estado nuevo por Franco, fundado por Franco, en una guerra ideológica en la que vence una de las partes ideológicas, la derecha católica tradicional en nacionalismo, sobre el resto de los españoles? De ninguna manera. Bastante es con evitar la revancha. Por eso yo propuse al frente de la Junta Democrática y de la Platajunta un periodo no de reconciliación nacional. Eso es falso. Eso es una propaganda del Partido Comunista. Eso es propio de la Iglesia Católica, pero no de una mente política que no tiene que utilizar ese tipo de propaganda moral. La política es una lucha por el poder. Y después de Franco propuse un plan para conquistar el poder, la sociedad política española, integrada por la derecha y por la izquierda, el Partido Comunista y los partidos de la derecha franquista. No los eliminaba, ni a los Suárez ni a los Fraga. Pero ellos sí que eliminaron toda posibilidad de libertad. Porque el pacto de Santiago Carrillo con Suárez era la eliminación de la libertad. No la eliminación de la izquierda y del Partido Comunista, por supuesto, sino la eliminación de la libertad. ¿Qué libertad política? ¿Cómo puede haber nacer un Estado con Franco? Eso es una blasfemia. Sí, ya lo sé que hay administrativistas y algunos pensadores de ultramontanos, de ultraderecha, que quieren hacer que Franco es el que funda el Estado español. No es verdad. Lo que Franco hace es que moderniza la burocracia. ¿Y qué tiene que ver eso con el poder político y con el Estado y con la nación? Sí, claro. Vaya Estado fundado, que hoy todos los partidos están separándose, unos en Cataluña, otros en el País Vasco, otros en Galicia, otros en Canarias, otros en Baleares. ¿Qué Estado ha fundado Franco? ¿Qué nación ha fundado? Falso. Nada. No es respetable nadie que presente a Franco como el fundador de un nuevo Estado o un nuevo orden político. No es verdad. La República fue un fracaso en su origen porque advino. Nadie la trajo, nadie la construyó. Fue un fenómeno producido por la huida del rey, de la monarquía. La República no fue nunca construida. Fue demagógica desde el primer día. Y Franco fue fascista desde el primer día. Y luego militar. Y luego de militar nacional. Y luego que religioso hasta el colmo. Primero la Iglesia Católica, la Acción Católica, la democracia cristiana y el Opus Dei, hasta el último día. ¿De qué me vais a hablar a mí? ¿De qué? ¿Qué sabéis ahora las nuevas generaciones de lo que fue Franco? No podéis ni siquiera imaginarlo. Y yo quise integrar. Fundé la Junta Democrática para integrar a las dos Españas. ¿Bajo qué? Bajo la libertad política colectiva. No la llamé entonces porque no había descubierto el concepto, pero era la base de la libertad política colectiva. Del mismo modo que los Estados Unidos tampoco aplicaron la libertad política colectiva descubierta por los Hamilton y compañía. No, así tampoco es. Lo que hicieron los americanos fue volver a aplicar la Constitución existente y que había sido interrumpido por la guerra civil. Pero la libertad política colectiva existía como hecho. Y la guerra civil, afortunadamente, procuró la victoria a los que defendían la libertad política colectiva, incluso para el sur. No,